questi, la generazione Y cubana, come una generazione che non ha mai visto le elezioni, che non ha mai potuto votare, c'è una voglia di votare da parte della generazione Y cubana, oppure si è talmente abituata al fatto di non poterlo fare che lo vede come una cosa. Pues sí, la generación Y o generación Y creo que está definida por mucha frustración. La frustración de no poder decidir en lo que ocurre en nuestro país. La frustración de no haber sido preguntados a la hora de elegir un camino u otro. Y es una generación que no solamente vivió la era soviética y después con mucha fuerza pues nos tocó el periodo especial, la crisis económica, la falta de alimentos, los grandes conflictos domésticos ante las carestías y las ausencias materiales, sino que también creo que está muy marcada por el hecho de no haber podido en ningún momento de la vida poner una boleta en una urna y decidir quién gobierna el país, quién nos dirige. Entonces no solamente es una generación a la que se ha adoctrinado, a la que se ha tratado de formar como el hombre nuevo, sino también es una generación que no ha tenido capacidad de decisión. Y eso genera frustración. ¿Y cuál es el resultado de la frustración? La emigración. Ganes, 360.000 followers en Twitter, qual è il momento in cui hai avuto paura della tua attività di formazione in Cuba e fuori da Cuba? Mucho. El peligro es constante, lo que hay muchas formas de peligro. No solamente está el peligro físico, la agresión, la detención, el arresto. No solamente está la violencia corporal, ¿no? También, por ejemplo, no puedo viajar por el mundo porque me está prohibido, ¿no? 360.000 seguidores en Twitter, pero sin embargo, por ejemplo, tengo constante vigilancia, la línea telefónica intervenida, personas que me rodean alrededor de mi casa, intimidan a mis amigos, presionan sobre mi familia, pero gracias a esos 360.000 seguidores de Twitter no es peor. O sea, esos seguidores en Twitter, las personas que leen mi blog, las personas que alguna vez leyeron mi libro, son mi protección fundamental. Por tanto, sí, hay mucho riesgo y hay mucho peligro, pero por otro lado también hay mucha solidaridad. A Cuba, unico caso al mondo, ci sono due monete diverse, una nazionale e una invece il PUC, il peso sconvertibile. Chi è che trae più beneficio da questa cosa e chi invece ne ha più vantaggio? La dualidad monetaria en Cuba existe desde el año 1993, pero más que una dualidad monetaria es una esquizofrenia económica. Cada día, cuando una persona en Cuba se despierta, abre los ojos, tiene que pensar en qué mercado va a comprar, qué producto y con cuál moneda va a comprarlo. ¿Te imaginas la cantidad de combinaciones mentales matemáticas, la cantidad de estrés que genera en cada jornada tener que preguntarse para qué sirve este dinero o para qué sirve este otro, ¿no? Toda la vida cubana está dividida entre las personas que tienen acceso a la moneda convertible, al peso convertible, llamado así, o las personas que tienen que conformarse con un salario en moneda nacional. Esa es la gran diferencia de la población de la nación cubana ahora mismo. Entonces, ¿qué hace la mayoría de las personas para encontrar la moneda convertible? Delinquir, robar al Estado, mentir, pedirle a un pariente exiliado que le envíe los dólares o los euros para sobrevivir. Y eso crea, por un lado, pues procesos de simulación, de ilegalidad, de clandestinidad, mucha desprotección, y por otro lado, mucha insatisfacción, porque un profesional en Cuba, un profesional médico, un neurocirujano, un ortopédico de alto nivel, podría ganar muchísimo menos que alguien que está prostituyéndose en las calles, que alguien está preparando un Cuba libre para darle a un turista, que alguien que está haciendo de taxista para un extranjero. Entonces, esas son las grandes diferencias, las grandes contradicciones, los grandes contrastes que generan en las personas una sensación de asfixia, ¿no? Asfixia económica, asfixia monetaria, ¿no? Dicevo, la penetrazione di internet in Cuba è il più basso del mondo, stima tra l'1 e il 3% della popolazione accede a rete. Questo disagio, questa cosa viene combattuta e in qualche modo ti senti una rivoluzionaria nel paese, una rivoluzione? Sí, Cuba es el país del hemisferio occidental con menor conectividad a la web per cápita, o sea, por habitante, ¿no?
Incluso en ese número, en ese porciento que las estadísticas oficiales muestran, hay muchas personas que solo tienen acceso a una intranet, a conectarse vía correo electrónico y no realmente a navegar en el ciberespacio, visitar páginas web. Entonces, ¿qué trae como consecuencia eso? Una gran desinformación, muy poco contacto con el mundo, con las grandes tendencias informativas, empresariales, científicas, pero además una pérdida del capital profesional de la nación. Cuando vives en un país donde un médico, un ingeniero, un psicólogo, un arquitecto no puede estar en contacto con las nuevas tendencias, no puede contactar quizás a otro ingeniero, otro arquitecto o otro médico en Milán, Buenos Aires o Nueva York para saber cuáles son las últimas tendencias, los últimos descubrimientos en su materia, pues eso hace que el capital profesional, la capacidad profesional del país baja mucho. Y por otro lado, eso es una condición que ayuda al control político. En una nación donde las personas no tienen acceso a otra fuente informativa que no sean los periódicos nacionales, pues es una población que tiene más capacidad de ser controlada y manipulada. Y ese es el problema. Y por eso me considero una revolucionaria, ¿no? En el sentido de que quiero que a mi país entre en tecnología revolucionaria, que a mi país entre en la modernidad, el siglo XXI, y que los cubanos puedan decidir su pequeña revolución de cada día o su gran revolución nacional, pero poderla decidir a partir de la información. Cuba e gli Stati Uniti, una relazione di amore e odio, è stato paragonato a Davide e Golia, ci sono state molte metafore che sono state coniate per descrivere questa relazione molto complicata sin dall'inizio. Con la politica di Obama c'è stato un piccolo miglioramento dei rapporti tra i due paesi. Che senso ha parlare ancora di embargo nel 2013? Tengo la impresión de que el gobierno cubano, el sistema cubano, no puede sobrevivir en una diplomacia de la concordia y de la paz. Necesita la crispación, el enfrentamiento, el constantemente convocar a las consignas antiimperialistas, a las consignas contra un enemigo exterior para poder mantenerse, ¿no? Desde muy pequeña estoy escuchando que muy pronto van a venir a invadirnos, que las bombas caerán, que hay que ponerse la máscara antigas. Y eso nunca ha pasado. Entonces, con el tiempo he comprendido que en esa fábula que se llama Revolución Cubana, Estados Unidos representa el papel del lobo. Pero ya no soy una niña, ya no somos niños. Entonces queremos otras explicaciones. Queremos vivir también en conexión con la región donde estamos, en buena relación con los vecinos, con respeto, con soberanía, con independencia, pero en buenas relaciones. Y por eso creo que este país obligatoriamente para cambiar tiene que sentarse a negociar con ese vecino poderoso que nos ha tocado el norte. Il socialismo è quello che ha segnato un'epoca qua a Cuba e la figura di Ernesto Che Guevara cosa è rimasto di quella rivoluzione di 53 anni fa e di quel guerrigliero. Ora non c'è più, ma che tutto il mondo conosce per la commercializzazione, no? Che se ne fa. Sí, yo crecí desde muy pequeña y desde que fui a la escuela por primera vez, recuerdo que tuve que repetir aquella consigna que repitieron todos los niños cubanos de mi generación y que después tuvo que repetir mi hijo, ¿no? De pioneros por el comunismo, seremos como el Che. Es el eslogan de todos los pioneros, ¿no? Con el tiempo, en la medida que pasaban los años, me di cuenta que el Che Guevara para la Cuba actual era más bien una camiseta que se llevaba, un souvenir que compraban los turistas, pero muy poco se ve en la política cubana de hoy, en el gobierno, del ideario o de la trayectoria del Che Guevara. Fuera de eso, en lo personal, soy una persona de la palabra. Entonces no tengo mucha simpatía con las personas que usan las armas, las guerrillas, la violencia como forma de cambio. Yo soy una persona de la información, de la palabra, del argumento. Por tanto, mis ídolos, mis símbolos, las personas que me inspiran son fundamentalmente gente que viene de ese mundo. Nunca me sentiría inspirada por un militar. La domanda che tutto il mondo si pone, una volta finita la generazione, diciamo, di quelle che sono stati al potere per tutto questo tempo, quindi sostanzialmente adesso la famiglia Castro, Raul, a chi toccherà? Sarà veramente la generazione Y? Sarà ancora il socialismo la risposta? El socialismo no pienso que sea la respuesta a corto plazo, porque en Cuba vivimos un capitalismo de Estado.
y será muy difícil a corto plazo transformar esto en un sistema donde el proletariado, los capas más humildes tengan más oportunidades, ¿no? Sin lugar a dudas habrá un cambio cuando la familia gobernante ya no tiene poder, porque esto es como una dinastía familiar, donde la genealogía, la sangre, el material genético influye a la hora de tener más o menor poder, ¿no? Entonces sí, cambiará. ¿Será una Cuba mejor? No sé, pero yo pienso que tendremos la oportunidad de empezar, y eso es importante. La responsabilidad, el trabajo, también el sentimiento de afecto a la nación, el amor a la nación, puede influir mucho en qué camino tomemos. Pero no creo que debamos paralizarnos ahora por decir el futuro puede ser peor. El futuro hay que enfrentarlo. El futuro tiene que venir y nos corresponde a nosotros nuestra responsabilidad hacerlo más libre, más participativo, más plural. Vediamo un'ultima domanda. In Italia negli anni 60 abbiamo vissuto il sogno americano, esiste un sogno americano perché a Cuba hai la sensazione che la gente, i giovani, si vogliono aprire definitivamente a quello che è il mondo occidentale. Lamentablemente uno de los efectos del exceso de propaganda antiimperialista ha sido crear en la imagen de la mayoría de los jóvenes cubanos una gran fascinación por ese país que tenemos al norte. Fascinación que en algunos puntos tiene una base real, es un país creativo, de gente próspera, con una producción artística, una producción musical, una producción industrial, ¿no? Y entonces, pero también, ¿qué ha pasado? El cubano ha dejado de sentir orgullo por su propio país y ha buscado ese orgullo en otras naciones, hasta Italia. Hay cubanos que después de vivir 2 años en Italia son más italianos que cubanos, ¿no? O sea, están